Era una sociedad cerrada, ciertamente, una ciudad muy retraída, muy difícil, ¿no? Una ciudad fundamentalmente de carácter español, todavía los libaneses no tenían el poder que llegaron a tener, y pequeñas colonias francesas y alemanas, ¿no? Había un colegio alemán, por supuesto, existía el Oriente, el Benavente, como instituciones de segunda enseñanza importantes, el Teresiano, el Central, en fin, los colegios de monjas. En esa Puebla, un grupo de empresarios liderados por Joaquín Díaz apostó por el fútbol. Un equipo que llevara el nombre de Puebla edificó un pequeño inmueble de madera y le puso una franja como la de River Plate. Se copió, esta es la verdad de las cosas, se copió de la franja de River Plate, precisamente, no de otro. No era la franja azul la de River Plate, por supuesto, era la franja roja, pero aquí se hizo el azul, que está muy relacionado con la vida de Puebla, y por eso se le dio la franja, y desde entonces se conoció al equipo de la diagonal, al equipo de la franja, y entonces Manuel Seide, quizás el cronista mayor que tuvo el deporte en México durante muchos años, en Excelsior, le llamó los Millonarios, porque fue un verdadero acontecimiento traer a todo este grupo de jugadores extranjeros de Argentina, de esa calidad, como fueron los que no mencioné, más algunos jugadores mexicanos como Sabino Aguirre o Pepe Ibarra. Esa Puebla era muy diferente, una ciudad que vivía un auge por la Segunda Guerra Mundial. Pues realmente era una Puebla pequeña en comparación con el día de hoy. Cuando se fundó el Puebla, yo no estaba en la ciudad, pero sí puedo decir que llegué un año después a esta ciudad. Puebla haber tenido entre 150 y 180 mil habitantes. Era una ciudad pequeña, pero que después de una serie de crisis económicas terribles por la industria textil, había vivido una época de euforia, porque no había más industria que la industria textil, y la industria textil había trabajado 24 horas continuas durante todo el periodo de la guerra para la producción que iba fundamentalmente a la Unión Americana. Era una Puebla rica, era una Puebla en que abundaban los Packard, que era el que se ensamblaba en Puebla. El cuadro camotero trajo figuras del fútbol argentino como Bruno Vittorio Rodolfi y Eladio Bacheto. Inmediatamente logró el subcampeonato liguero de 1944 y el título de Copa en 1945, por lo que el público se sumó a la fiesta futbolera a pesar de su tradición beisbolera. Bueno, lo primero fue que en un tiempo realmente perentorio se hizo un estadio, no un estadio, un pequeño campo de juego que fue el Mirador, con dos tribunas nada más, una enfrente de otra, la de sombra y la de sol, de madera, un pequeño campo para 4,000 gentes, que tampoco tenía mucho el parque de béisbol, más o menos era quizás la misma capacidad que tenían uno y otro, pero era la novedad de un deporte profesional que en el ambiente amateur tuvo mucha importancia en Puebla, con el Asturias, con el España, con la Universidad de Puebla, que tuvieron grandes equipos, porque Puebla fue futbolista en esos niveles. El 7 de mayo de 1944 debutó ante Veracruz en la Copa. Inauguró el Parque El Mirador el 21 de mayo ante el Atlante y su primer partido en Liga fue el 20 de agosto de ese mismo año ante el Atlas, equipo al que derrotó 5-2 con 3 goles de Escalada, otro de Bacheto y uno más de Alarcón. El Puebla llamaba la atención donde iba. Ganó una segunda Copa en 1953 bajo la dirección de Isidro Lángara, gloria de la selección española que participó en Italia 34. Apostó por la internacionalización, viajó a El Salvador, enfrentó al Racing, Independiente y San Lorenzo de Almagro de Argentina, enfrentó al FK de Austria, la primera vez que se vio la figura de un líbero en México. También se midió al Vasco da Gama. Sin embargo, ese primer Puebla tuvo un problema. Yo creo que esa euforia, así lo he pensado en el tiempo, hubo un error. El Puebla, la ciudad fue creciendo, como crecen todas las ciudades, y el equipo de la Roja se constriñó
a esa caja de cerillos que fue el Mirador. No hubo la visión de buscar una expansión, un verdadero estadio de fútbol, ¿no? Fueron creciendo los problemas económicos del equipo, los problemas económicos de la propia liga profesional, y las entradas eran mínimas en comparación con el gasto. Aquellos pioneros fueron dejando el fútbol, no hubo la visión de hacer grande el equipo y grande el terreno de juego. Y eso llevó a su desaparición tras la campaña 55-56. Antonio Abascal, Puebla Deportes.